Buenas noches, hermanos y amigos. Una vez más estamos buscando alimentarnos de la palabra de Dios a través de este medio para avivar nuestra fe y nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y antes de continuar, vamos a orar para poner a Dios delante de nosotros. Padre maravilloso, Padre celestial, Rey de Reyes, te damos las gracias, Señor, por un día más en este mundo creado por ti. Te damos las gracias, Señor, por instruirnos en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por llenar nuestro espíritu y nuestro corazón de tu presencia. Te pido, Señor, que tomes el control el día de hoy de esta palabra, que le llegue al corazón de tu pueblo y úseme a mí, Señor, como instrumento. Llena mi boca de tu palabra, sé tú hoy en mí, Señor, para que estas personas puedan llevarse esta palabra en su vida, Señor amado. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a alabar a Dios. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo
que me falte todo menos su presencia. Bueno, queridos hermanos, vamos a dar inicio de este mensaje. En el día de hoy hablaremos de una palabra grande y poderosa que es la restauración en Dios. La restauración es una palabra que la usamos muchos nosotros los cristianos. Y también la podemos leer como el nombre de nuestra iglesia, Centro Cristiano Restauración. El significado bíblico, según el diccionario, restauración es devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios. Desde lo material, como el caso de la restauración del templo, hasta lo espiritual, que es nacer de nuevo en Cristo. En pocas palabras, la restauración significa devolver el estado inicial u original a algo. Pero esta devolución de la restauración no permanece detenida, más al contrario, experimenta crecimiento hasta el punto que puede llegar a ser superior del estado inicial. La palabra restauración, su sinónimo es reparación, renovación, restablecimiento, y lo contrario a ella es destrucción. Y su significado griego es catartisis. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuerte, firme y estables. Dios es el restaurador y el hombre es la pieza dañada que debe ser reparada y volverla al estado que tenía cuando nacimos. ¿Qué tenemos que restaurar? Lo dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 9. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Todas las cosas las restaura, tanto lo material como lo espiritual. Cuando hablamos de la restauración de nuestras vidas, hablamos de las áreas emocional, matrimonial, familiar, sanidad, espiritual. Y asimismo Dios, con su gran poder, restaura naciones e iglesias. Jesús vino para restaurar tu vida y la mía. Cuando Jesús llega a nuestra vida estaba inservible, rota, deteriorada. Tiene que hacer un trabajo de arquitecto, ingeniero, albañil, pintor, carpintero, plomero. Y nos regala un servicio completo de arriba abajo y de adentro afuera. Solo Dios restaura, porque Él es nuestro creador. Solamente el autor de su propia obra repara su obra. Jesucristo es perfecto y no hace cosas a media. Cuando venimos a Jesús y le entregamos nuestra vida para que Él la arregle, Él nos promete que nos dará vida abundante, vida nueva. Eso quiere decir que todas las áreas de nuestra vida serán restauradas por su poder y seremos 100% nuevos. Y si Él lo dice, podemos creerlo que lo hará. ¿Tú lo crees? Lo primero es querer cambiar. Dios no obliga a nadie a ser restaurado. El creyente debe poner su voluntad para la restauración de su propia vida. Por eso nos deja el libre albedrío. Él toca la puerta y entra a tu vida si tú le abres.
El diablo, que siempre está ahí, nos quiere atacar usando a personas, porque siempre va a haber una persona que nos diga, mira pues a este, después que tomó, bailó, fumó, brincó, ahora se metió a cristiano. Pero a esa persona debemos de decirle, Dios me restauró. Ahora me gozo en el Señor y me sacó de ese mundo perdido donde estaba y me libró. Hermanos, no tengamos miedo de enfrentarnos al mundo. Para restaurarnos, debemos aceptar que hemos fallado y pecado en algunas áreas de nuestras vidas. Pero inicialmente debemos arrepentirnos. Y el arrepentimiento es de suma importancia en la restauración de nuestras vidas. No se puede restaurar a alguien que no está arrepentido de su pecado. ¿Y qué debemos hacer? Confesar a Dios nuestro pecado de una manera clara y específica. Confesar el pecado es ponerse del lado de Dios, rendirle cuenta, nombrar cada situación como Dios la nombra y estar dispuesto a tener una renovación y tener la firmeza de no volver a caer en lo mismo. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. La confesión debe ser dada con una actitud de fe y confianza. Dios perdona todos nuestros pecados sin excepción. Pero la restauración va vinculada a un proceso. Lo primero que tenemos que comprender es exactamente eso. La restauración se efectúa con un proceso. La obra de Dios en nuestras vidas es un proceso diario. Aún no somos producto terminado. Y como lo dice nuestro pastor Alejandro, somos santos en construcción. Amén, hermano. Le voy a hablar de 3 procesos necesarios para la restauración. Primeramente, para restaurarnos, tenemos que ser propiedad de nuestro Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo primero que Dios hace en nuestra vida para poder introducirnos en un proceso de restauración es hacernos de su propiedad. Tenemos que ser de Él para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Nuestra vida estaba perdida en muchos aspectos, moral, espiritual, físico, sentimental, etc. Independientemente de nuestra condición social o económica, nuestra vida estaba sujeta al mundo y eso conlleva al pecado, al vicio, donde lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero Dios llegó y pagó el precio por nosotros. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó por nosotros? Lo dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El precio fue la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Y la palabra redención significa pagar el precio. Como Dios nos ha comprado con su sangre, debemos reconocer que ya no tenemos el control de nuestras vidas. Hemos sido comprados y ahora estamos bajo el señorío de nuestro dueño, que es Dios. Por segundo, para restaurarnos, el Señor tiene que limpiarnos totalmente. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 dice,
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seráis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua por medio del cual el Señor nos limpió es su palabra. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, cada vez que vamos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, estamos siendo lavados y purificados. Y así como hacemos para mantener limpio nuestro cuerpo físico, bañándonos todos los días, no solo los domingos, así también tenemos que lavarnos todos los días por medio de la lectura de la palabra de Dios. Nuestra asistencia a la iglesia y nuestra lectura bíblica diaria son elementos indispensables para nuestra restauración personal. Por tercero, para restaurarnos, el Señor tiene que poner en nosotros un nuevo corazón. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Para restaurar un vehículo, ¿de qué serviría gastar tanto en la carrocería, en la tapicería, en las llantas, en las luces, si el motor no sirve? Si lo principal del carro es el motor, así también para Dios es importante tener un corazón limpio. No solamente es quitarnos los vicios o solamente restaurar nuestra familia o arrancarnos de un adulterio. Si nuestro corazón sigue lleno de odio, de rencor, de amargura, entonces no vamos a ser restaurados. Y recuerden lo que dice en Proverbios capítulo 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lastimosamente, muchas personas solamente quieren que el restaurador solo trabaje su economía y su matrimonio, pero no quiere darle la llave de su corazón. Y si el corazón no es restaurado, no es posible una verdadera restauración. Si nuestro corazón no es limpiado y restaurado, no podemos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Todo cambio se inicia de adentro hacia afuera. Tú y yo hemos pasado por un proceso de restauración, para algunos fáciles y para otros un poco más difícil. El mío, gracias a Dios, fue un poco más fácil. A pesar que Dios me sacó del mundo pecaminoso, yo llegué a sus pies en amor y no en dolor. Gloria a ti, Padre. Y nosotros daremos testimonio de la grandeza de Dios en nuestras vidas, de cómo fuimos restaurados y cómo Dios se ha glorificado en ella. Amén, hermanos. Cuando el hijo pródigo llegó hasta su padre arrepentido, tuvo que pasar por la pérdida total de sus bienes y vivir en un mundo perdido para tener una restauración completa. Y cuando regresó, volvió a la misma condición que tenía cuando se fue. No a la condición de uno de sus jornaleros, no. Volvió a tener el mismo privilegio, con el mismo vestido, con el anillo y sus calzados en sus pies. En la Biblia habla de muchos personajes que Dios restauró. El rey David conoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios. Necesitaba la restauración que viene con el perdón de Dios y sabemos que la recibió. Dios nunca rechaza el corazón que se humilla y reconoce sus errores. En el mismo Salmo 51, en el versículo 7, David escribe, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido.
La vida de Saulo no volvió a ser igual después de su encuentro con Dios. De perseguidor pasó a ser fiel seguidor de Jesús. Ese mismo celo que tenía antes de perseguir y matar a los cristianos, lo usó para hablar de Dios, del sacrificio de Jesús y del cambio que había experimentado. A muchos cristianos les costó aceptarlo como parte de la iglesia, sospechaban de él, pero Saulo, ahora Pablo, continuó fiel sirviendo a Dios y ayudó a expandir el mensaje de Dios por todas las naciones. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Cuando Dios restauró a Job, tras las difíciles pruebas a las que él fue sometido, le dio el doble de lo que había perdido y lo bendijo más abundantemente en sus últimos días que al inicio de su vida. Dios restauró a Job en todos los aspectos de su vida. Y los invito a leer la restauración de Job en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10 al 17. Hermanos, desde el pecado del hombre, comenzó un proceso de destrucción, caos, desorden, miseria, pobreza, escasez, enfermedad y muerte. No obstante, Dios ha querido volver al hombre al estado original como lo creó, con todos sus derechos y sus deberes de hijo de Dios. Y para concluir, hermanos, el resultado que tenemos desde la restauración es que andaremos en los caminos de Dios, habitaremos en su tierra celestial, seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Nos bendecirá tanto espiritual como económicamente. Cuando Dios inicia una restauración, lo termina. La única manera que le impide al Señor concluir su proyecto de restauración en el hombre es que nosotros mismos desistamos neciamente de esa restauración. Amén, hermano. Padre maravilloso, Padre celestial, Señor, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque en ti hemos conseguido las respuestas, Señor. Gracias, Señor, por reconstruir nuestras vidas con el poder de tu palabra y de tu amor, Señor. Quitando lo que hace daño, Señor, y puliendo cada área de nuestras vidas, Señor. Cada día te reiteramos, Señor, que nunca volveremos atrás, Señor. Cada día, Señor, caminamos contigo, Señor, y te pido, Señor, que nos ates a tu reino y que nunca nos aparte de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.